sino que el Señor es el que nos elige a nosotros, amén. El Señor es el que nos elige. Entonces, como el Señor nos eligió, nosotros tenemos que ir hacia los que el Señor eligió. ¿Usted sabe cuáles son? No sé, no sabe cuáles son, pero tenemos que ir. A veces yo comparo esto como cuando las personas salen a vender con la canasta, tienen 30 panes. A veces tenemos que ir por 300 personas a ofrecerle el pan. No queremos 300 compradores, necesitamos 30, pero para conseguir esos 30 personas que nos van a comprar, tenemos que pasar por 300 personas. Entonces, el Señor quiere que evangelicemos, que llevemos la palabra para alcanzar a esas personas que el Señor ya eligió, ¿sí? No que van a elegir al Señor, sino que ya fueron elegidos por el Señor, ¿sí? Ya fueron elegidos por el Señor. Tenemos que ir hacia esas personas elegidas por el Señor. No las elegimos nosotros, ya fueron elegidas por el Señor, ¿sí? Vamos a leer, voy a leer Juan, ¿sí? 20, Juan 20, Juan 20, ¿sí? Juan capítulo 20. Del versículo 21, ¿sí? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. ¿Saben lo que quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos manda hasta con un poder, ¿sí? Para que a la persona que dice, está bien, me arrepiento de mis pecados, quiero decirte que me arrepiento de mis pecados, el Señor nos da poder, ¿sí? Para que esa persona, para decirle, está bien, tus pecados te son perdonados, nos da una autoridad, miren qué tremendo que es el Señor, ¿sí? Nos da una autoridad para perdonar pecados, ¿sí? Nosotros pecadores, nosotros personas restauradas por el Señor, Dios nos puede usar a nosotros para perdonar pecados, decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Qué poder que nos da Dios, pero solamente a través del Espíritu Santo. No dice a los pastores solamente, no. Si vos sos una persona íntegra, que le servís a Dios, amás al Señor y que seguís sos discípulo del Señor, sos discípulo del Señor. Dios te dio autoridad espiritual a través del Espíritu Santo dice, para que aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, vos le puedas perdonar. ¿De parte de quién? De Dios, no tuyo, sino de parte de Dios. Yo te digo que Dios te perdona tus pecados. Y si esa persona no se quiere arrepentir, también para que no se le perdone sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos da autoridad, pero Él nos envía, es un mandato, ¿sí? Es un mandato. Otro de los puntos por los cuales nosotros tenemos que evangelizar está en Lucas 10, 2 y 3. Lucas 10, 2 y 3. Es importante tener los versículos porque así sabemos por qué tenemos que ir. Vuelvo a repetir, no hacerlo porque una vez creo que escuché, dijeron, no, tenemos que saber de dónde se saca, cuál es el versículo bíblico donde aparece. El que lo tenga lo pueda leer. 10, Amén, 2 y pastora. 3. Sí. Lucas 10, amén. Sí. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ir, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bien, dice, porque el mundo lo necesita. El mundo necesita, hermanos, el mundo necesita que vayamos, ¿sí? A evangelizar. Dice, la mies es mucho, es demasiada la gente que no conoce al Señor, es muchísimo. El mundo lo necesita. ¿Y a quién quiere mandar el Señor? A nosotros, ¿sí? La mies es mucha, más los obreros pocos, pero el mundo lo necesita. Tenemos que evangelizar porque Dios sabe que hay muchísima gente, ¿sí? Y vuelvo a repetir que el evangelismo está a cargo de personas, no de ángeles. Dios nos soltó
un montón de ángeles a recorrer el mundo a predicar la palabra. No manda ángeles. No, nos quedamos nosotros somos los encargados, ¿sí? De llevar la palabra. ¿Por qué el mundo lo necesita? En Romanos 3:23, Pastor Fabio, si lo puede leer, Romanos 3:23, o si lo sabe, dígalo de memoria. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esta es una versión NBI. Buenísimo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Muy bien. Dice, todos hemos pecado, ¿sí? Todos hemos pecado. Y en la versión actual de Reina Valera dice, todos hemos pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan de Dios, porque todos hemos pecado, ¿sí? Después lo vamos a desarrollar más ese punto, pero todos estamos hasta las manos, necesitamos salvación. El mundo necesita que seamos, que se le lleve el evangelio, porque todos estamos perdidos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Muy buena versión esa que tenés, pastor. Tercer punto que nosotros tenemos que saber, porque Cristo es la única salida, porque Cristo es la única salida. Juan 14:6, ¿qué dice? Juan 14:6, ¿sí? A ver si alguno se acuerda qué dice Juan 14:6. Es un versículo conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bien, Jesús es el camino. Hermanos, no es uno de los caminos, no es una alternativa. Jesús es el camino. Y eso es lo que tenemos que marcar cuando nosotros evangelizamos. Es el camino. Vos estás perdido. Si no seguís el camino, estás perdido. Imagínense un solo camino y uno dice, no, yo voy por mi forma. Y se mete en un bosque, se lastima todo, está lleno de espinos, se lastima. Hasta que no se vuelva hasta el camino, ahí no se va a sentir más cómodo. Es el camino. Jesús es el camino, en la verdad y en la vida. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que marcar. Por eso nosotros tenemos que evangelizar. Mahoma no es la solución. No es Buda. No es hacer yoga. No es el hinduismo. Hermanos, es Jesús la única salida, no es uno. Hay gente que le va a decir, bueno, todas las religiones llegan a Dios. No, todas las religiones buscan a Dios, pero la palabra de Dios me dice que no todos los caminos me llegan a Dios. Vuelvo a repetir, porque el Señor es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre es Jesús, ¿sí? No hay otra salida, no lo hay, ¿sí? Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12. ¿Alguien que lo pueda? ¿Ahora lo leo? Sí, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. En ningún otro hay salvación, ¿eh? En ningún otro hay salvación. En ningún otro, hermanos. Usted no está salvo porque está en esta religión y otro que está en otra religión se va a salvar. No, en ningún otro hay salvación, ¿sí? No es no es ser evangelista lo que a nosotros nos va a salvar. Acá nos va a escuchar leyendo los pentecostales son salvos, los testigos de Jehová son salvos, los mormones no son salvos, no. El que le sigue a Jesús, ¿sí? El único camino es Jesús, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos, yo soy salvo porque soy evangélico. No, nosotros somos salvos porque seguimos a Jesús, si no somos religiosos, porque Jesús es el único que nos salva. Juan 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿sí? En que podamos ser salvos. Bien, vamos a seguir.
Dice, porque ¿qué es el anhelo del corazón de Dios? Porque es el anhelo del corazón de Dios, ¿sí? Si alguno quiere ir adelantando versículos que usted va viendo, encontrando mejor. Ezequiel 33:11, primera Timoteo 2:34 y segunda Pedro 3:9. Vuelvo a repetir, Ezequiel 33:11, primera Timoteo 2:34 y segunda Pedro 3:9. Son 3 versículos que nos van a hablar que hay que evangelizar porque es la idea del corazón de Dios, ¿sí? Es un pensamiento de Dios, un anhelo de Dios. Ezequiel 33:11. Por favor. El que lo tenga lo lea, no tenga vergüenza, ¿eh? Amén, pastora. Sí. Diles, digo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué no iréis, oh casa de Israel? Dios no es un asesino, Dios no es un asesino que dice, ay, los voy a matar a todos, los odio a todos. No, dice, ¿por qué van a morir? ¿Por qué no se arrepienten de sus malos caminos? Yo no quiero la muerte de ustedes, sino que se vuelva el impío de sus malos caminos, ¿sí? Y que viva, volveos de los malos caminos. ¿Por qué van a morir así? O sea, está en el corazón de Dios salvar. Dios quiere salvar, ¿sí? Pero Él no se puede contradecir a sí mismo. Hay personas que dicen, bueno, si es tan bueno, ¿por qué ella no perdona a todos? No, porque Él da oportunidad. Dios te bendiga, bendiciones. Dios da oportunidad a todos. Dios da oportunidad a todos, hermanos. Amén. Y Él no se puede contradecir a su propia palabra. Al principio, cuando estaba en el Edén, ¿sí? Entró el pecado. Adán y a Eva le dijo, no tocaré, no comeréis, ¿sí? Porque el día que ustedes hagan esto, va a pasar, van a morir, ¿sí? Van a morir. Ellos lo hicieron, ¿sí? Lo hicieron, comieron, probaron lo que no tenían que probar. Y ellos se murieron, no físicamente, le vuelvo a repetir que lo dije en la clase pasada, no se murieron así, tac, y se quedaron muertos. No, no, ellos se murieron, ya se tenían que estar lejos de Dios para siempre. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no le perdonó ahí en el momento? No, porque Dios no se puede contradecir a su palabra. Él no es mentiroso. Él dijo, ¿comen eso? Ya fue, se terminó todo, ¿sí? No, no es mentiroso. Dijo que iban a morir y se murieron espiritualmente. Se cumplió lo que Dios dijo, se cumple lo que Él dice, ¿sí? Entonces, qué importante saber que Dios también no se contradice, Él dijo una cosa y se cumple, pero también Dios es amor, Dios quiere que el hombre se arrepienta, arrepiéntanse de sus malos caminos, ¿sí? Vamos a leer 1 Timoteo 2:34, que seguro que alguien ya lo tiene. Aileen, ¿vos lo tenés? 2:34 es, pastora. No sé quién me parece. Alguien está leyéndolo ya, a ver, ¿quién? No existe 2:34, pastora. Ah, bueno, esperen. Yo estoy diciéndolo mal entonces. 1 Timoteo 2:34 o... El versículo 3 y 4. 3 y 4, sí, sí. Yo hoy lo leí, qué raro que... Sí, léelo. Yo hoy lo leí, me revisé todos los versículos. Capaz que yo leí 3 y 4. A ver. 1 Timoteo. Amén, pastora. Sí. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, ese es el versículo. Dice, Él quiere que todos se salven. Si Dios tiene su anhelo que todos se salven, Él quiere que lleguen a la salvación todos. Ese es su anhelo, por eso quiere que evangelicemos por todos lados, por eso quiere que se le dé la oportunidad, porque Él quiere que todos puedan tener la oportunidad. Ahora, capaz que alguno me puede decir, bueno, pero algunos, sí, él lo sabe todo y Él ya sabe quién va a decir que sí y Él sabe quién va a decir que no, pero que Él sepa eso no quiere decir que Él sea malo. Él da oportunidad a todos, ¿sí? Él da oportunidad a todos.
Y Él, como es omnisciente, ya sabe quiénes van a decir que sí y quiénes no. Pero la oportunidad quiere que la tengan todos, de que se puedan volver de sus propios caminos. Segunda Pedro 3:9. Segunda Amén, Pedro. pastora. Lo Sí. tengo. Amén. ¿Alguien? No sé quién. No le veo la cara. Lía. Día. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Volvemos a reafirmar esto de que por qué tenemos que evangelizar, porque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento, ¿sí? Y Él no es incumplidor, Él no está diciendo, Él no es que alguien puede decir, ¿viste que Dios está fallando, no viene? No, Dios no falla, Dios tiene paciencia, está queriendo que se salve mucha gente, hermanos, mucha gente, por eso se está estirando porque quiere que muchos se salven, ¿sí? Entonces tenemos que apurarnos para alcanzar eso que Dios anhela que alcancen la salvación, ¿sí? Él no es incumplidor, sino que es Dios de amor y de misericordia. Dice, ¿por qué hay que evangelizar? Porque hay recompensa en la obediencia. Alguien que vaya buscando Lucas 10:17 y otra persona que busque Mateo 25 y 21. Lo tengo, Lucas 10:17, pastora. Por favor, Pastor Fabio. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron lleno de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Bien. Ahí estamos viendo que ellos venían re contentos. Y yo no sé si a usted le pasa que cuando va a evangelizar y cuando llega la palabra a las personas, o una persona que haya aceptado, usted lo fue a visitar y aceptó a Cristo, y usted se pone feliz, viene un gozo, ¿sí? No es solamente el gozo en el cielo, no, gozo acá, gozo en mi corazón, hay una alegría, hay un gozo, hay recompensa a la obediencia, hay un gozo interno de hice la voluntad de Dios y fue una bendición que la otra persona se escuchara de Dios, se quebrara delante de Dios, hiciera la oración, se entregara a Cristo. Uno le trae alegría, gozo, ¿sí? No solamente gozo allá en el cielo, acá hay gozo. Qué bueno es que haya personas así que se entreguen a Cristo, ¿sí? Hay que evangelizar porque trae gozo en la vida de las personas. Hay muchas iglesias que están teniendo problemas internos porque se olvidaron de evangelizar, ¿sí? Cuando las iglesias no evangelizan, pierden la misión. Dice que, yo escuché alguna vez este ejemplo, dice que los soldados en la guerra de Malvinas, hubo un momento que le dijeron, no peleen, quédense todos en las trincheras. Un soldado en la trinchera varios días trae muchos conflictos. ¿Sabe de qué tipo? Dice que se mataban entre ellos, no se aguantaban entre ellos, y se pegaban y se lastimaban, y había mucho nerviosismo. ¿Por qué? Porque un soldado está para la guerra, no está para estar encerrado en una trinchera, ¿sí? Está preparado para luchar, para salir afuera, no para estar encerrado. Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, eso trae problemas internos y estamos donde no tenemos que estar y somos de traba para los que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando la iglesia está en actividad o cuando vos como discípulo de Jesús estás activando o tratando de invitar a gente en el camino del Señor, estás motivando, estás preocupado por las almas, no tenés tiempo de estar peleando con una hermana dentro de la iglesia o un hermano, no estás mirando, la verdad que la paja en el ojo del hermano, si estás mirando a la otra persona fuera de la iglesia, estás ayudando, entonces eso trae un gozo, eso trae alegría. Así que hay recompensa a la obediencia, por eso es importante evangelizar. Vamos a ver el punto de Mateo 25, 20, 21. Amén. ¿Sí? ¿Quién?
Pablo. Pablo, Johnny. Moreno. Johnny. Johnny, bueno, Johnny. Ah, Benítez. Pablo Benítez. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bien, gracias, hermano. Después lees una, Johnny. Perdón. El galardón en el cielo está hablando de un festejo, hermanos. Hay muchas cosas que el Señor lo recompensa ya en el cielo, ¿sí? En el cielo está la recompensa. Dicen, ven y entra en el banquete. Hay un festejo, pero ¿a quién? Dice, a ese siervo que fue buen siervo y fiel. Hay dos cosas que tenemos que alcanzar. Ser buenos siervos, que quiere decir buenas personas, pero también dice buen siervo y fiel. Fiel quiere decir alguien que siempre estuvo esforzándose por lo que se le mandó, ¿sí? Buen siervo y fiel, porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces dice, vení, ¿sí? Y hay un pago, hermanos, que es celestial, que no se va a ver en la tierra. El pago allá en el cielo, ¿sí? Allá vamos a ser recompensados. Allá el Señor, ¿por qué el Señor va a por qué? Dígame usted, ¿por qué el Señor, aquel que dio ese discípulo de Jesús, que dio su vida por predicar el Evangelio, que fue golpeado, que fue lastimado, que fue maltratado, que fue menospreciado, a causa del Evangelio, tiene que tener el mismo pago que aquel cristiano que apenas que predicaba el Evangelio, apenas que se acordaba de Dios, apenas que seguía a Dios? ¿Por qué Dios a los dos le va a pagar lo mismo? No, Dios es Dios es justo, no olvida las obras, ¿sí? Y a cada uno, ahí en el pasaje de las parábolas, muestra que a cada uno le va a pagar de acuerdo a lo que ha dado, a lo que se ha esforzado, ¿sí? Él es justo, al que más se esforzó, al que más se jugó, le va a dar su gran recompensa, ¿sí? Por su fidelidad, por su entrega y su pasión al servicio del evangelismo, ¿no? De buscar, de salvar almas. Amén. Vamos a seguir viendo la siguiente dibujito que vamos a prestar atención, ¿sí? Dice los cuatro aspectos de la evangelización. Número 1, contarle a la gente acerca del Salvador, ¿sí? Contar las buenas nuevas, hablarles de Jesús y su obra. Ese es uno de los aspectos de la evangelización, que hay que hablar, ¿sí? De Jesús, no hablar de la iglesia. A veces nosotros decimos, a la gente yo le hablo de la iglesia. Nosotros no tenemos que hablar de la iglesia. Ese es el problema. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, evangelizar no es hablar de la iglesia. Ay, te invito a mi iglesia, tu vida va a cambiar. Mentira. Por eso hay gente que entra, hago así porque estoy adentro de la iglesia, en el templo. Por eso hay gente que entra a la iglesia y se ve igual. Porque la iglesia no le cambia la vida a nadie. Es la palabra de Dios, ¿sí? Es escuchar a Dios y vivir, experimentar a Cristo. Dice que hay que hablarle del Salvador, contar las buenas nuevas, hablarles de Jesús y su obra. Primera de Corintios 15, del 2 al 4, vamos a ver cómo Pablo hablaba, ¿sí?, de la obra de Jesús. Primera de Corintios 15, primera de Corintios. Pastora. Bien, Edgardo de Rosario. ¿Del 2? Del 2 al 4, por favor, Edgardo. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Bien? El 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, hermano. El aspecto de la evangelización es hablar a la gente de lo que hizo Jesús, de lo que hizo Jesús, que Él murió, ¿sí? Y fue resucitado. Creer en esa palabra. Y Él dice, porque primeramente yo les enseño lo que a mí me enseñaron, ¿sí? Acuérdense que Pablo no fue discípulo de Jesús, no lo conoció físicamente a Jesús, tuvo un encuentro especial con Jesús, pero él fue enseñado, ¿sí? Entonces él dice, lo que a mí me enseñaron, eso reciban, ¿sí? Yo lo recibí y ahora lo estoy compartiendo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hablar de Jesús Salvador. ¿De qué? De la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sí? Nosotros somos los primeros que tenemos que hablar de nuestros pecados, diciendo, Jesús me cambió la vida, ¿sí? Jesús me perdonó, murió por mis pecados, ¿sí? Hablar de la obra de Jesús, ¿sí? Y el segundo punto habla de testificarles de Cristo, dar evidencia o prueba de lo que Jesús ha hecho en usted, convertirse en testigo. Acá hay dos versículos que les pido que vayan buscando, Hechos 1:8 y Hechos 5, del 29 al 32. Dar evidencia, ser testigo. Mírame a mí, vos no sabés cómo yo era antes, o si sabés, yo soy testimonio de que Dios, ¿sí? De que Dios existe, ¿sí? La primera persona que tiene que demostrar que está para evangelizar es uno mismo, ¿sí? Porque o si no, no tiene sentido, la persona se va a burlar de nosotros, sino que nosotros seamos testimonio de que realmente existe. Dios, hermanos, Dios hizo algo en ustedes y ustedes son testigos vivos, ¿sí? De que existe Dios. Nadie puede ir contra el testimonio, ¿sí? Contra el testimonio de una persona. Entonces, ser un testigo. Hechos 1:8, ¿quién lee? Amén. Sí, no sé quién gritó. Soledad Díaz. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, hermanos, acá lo que tenemos que ver y prestar atención, ¿sí? Es que habla de un poder que te da para hacer de testimonio, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? No es que yo me levanto y con mi propia fuerza, no, es con poder que uno tiene fuerza para ir y ser testigo, ¿sí? Que uno tiene un testimonio. Por eso la semana pasada hablamos de qué sirve tener buen testimonio y no hablamos. El testimonio es re importante, pero habla, hermano, habla. ¿De qué sirve que la gente diga, la verdad que esa persona es re buena, es la más buena del barrio, sí? ¿Por qué es la más buena? Y yo voy a decir por qué soy la más buena. Porque yo antes no era la más buena. Yo antes no era así. ¿Sí? ¿Saben por qué yo soy buena? Si usted dice que yo soy buena, yo le voy a decir una cosa. Yo estoy cambiando. Y ahí uno aprovecha porque la gente misma es testigo. Que vos no sos chanta, que no sos sinvergüenza. Y si eras chanta, eras chanta. Ahora cambiaste. ¿Por qué estás cambiado? Y viste que yo antes era esta, o sea, vos sos testigo también de un cambio. Te voy a decir cuál es mi experiencia, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante y está bueno remarcar el tema de la semana pasada, que a mí me hizo bien. Me hizo bien en el sentido de que me hizo ver que muchas veces uno se lleva bien con todo el mundo, pero ¿qué me sirve a mí llevarme bien con todo el mundo si no es para ser testigo del poder de Cristo, ¿sí? Testigo hablando, ¿sí? Si total ya el testimonio no tiene, habla, no calles, porque es para predicar que uno tiene buena conducta, para tener un apoyo, un aval. El testimonio sirve para avalar que uno es testigo. Hechos 5, 29, 32. Amén, pastora. Sí, Lía Maggi.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien, nosotros somos testigos, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos da testimonio del Señor. Yo nunca hablé con Jesús físicamente, no lo vi, pero yo lo que dice la Biblia lo estoy experimentando, ¿sí? Pedro lo vio, lo conoció a Jesús, tuvo su experiencia, pero nosotros, ninguno de nosotros lo vio a Jesús, experimentó sentarse con Jesús, fuimos discípulos directos de Jesús, no, pero igualmente el Espíritu Santo da testimonio dentro nuestro de que esta palabra es verdadera, nosotros somos testigos que lo que dice la Biblia es verdad, ¿sí? Tercer punto, hay que ganarlos para Él, dirigirlos para que acepten a Jesús como Salvador, ¿sí? Hacer obra de evangelista. Segunda Timoteo 4:5. Hay que alentarlos, ¿sí? Amén, pastora. Jonathan Pardo de Rosario, por favor. Gloria a Dios, ahí está. Segunda de Timoteo 4:5. Sí. Pero tú, sé sobrio en todo. Soportar las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Después vamos a ver qué diferencia entre ser evangelista, ¿sí? Y ser cristiano, en el sentido de que hay un don, que es esa persona que tiene el don de evangelista que no puede parar, habla por todos lados, pero tiene un llamado fuerte, ¿sí? No puede parar. Mire, yo le digo, los dones son distintos. O sea, a mí me gusta enseñar, yo soy maestra. Yo no estoy esperando tener alumnos para enseñar. Yo me voy a una esquina, estoy hablando con el niño y ya me pongo a enseñar. Me sale enseñar, me gusta enseñar. Estoy con una señora y ya le estoy enseñando algo. Me gusta enseñar. ¿Por qué? Porque es un don, una capacidad. Bueno, el evangelista le sale evangelizar. Tiene ese llamado de que vos decís, ¿cómo puede ser? Yo le hablé a mi vecino 5.000 veces, nunca me dio bolilla. Él fue y le hizo la oración de fe. ¡Qué bárbaro! Porque tiene un don especial. Hay gente que tiene el don de evangelista, ¿sí? El don, es su llamado. Pero en Mateo 28, en Marcos 16:15, están hablando de todo. Entramos todos en la bolsa. Todos tenemos que evangelizar, ¿sí? Todas las personas, ¿sí? No solamente los que son evangelistas. La carga es para todos. Después hay gente que tiene una capacidad de pararse en medio del obelisco y te evangelizan a todos, ¿sí? Porque tienen un llamado evangelista. Y acá este varón, Timoteo, se ve que era evangelista y le decía, sé sobrio, diciendo, tené paciencia, aguantate, porque vos tenés un llamado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No, tengo gente toda acá alrededor dando vueltas y me van a venir a saludar encima. Dios te bendiga. Estoy en clase yo, ¿eh? No, disculpa. No. Dice, cuarto punto, hacer discípulos. Hacer discípulos. Yo le voy a mostrar una de las fotografías, a ver si se acuerda, de la clase pasada, ¿sí? De la clase pasada. ¿Se acuerdan de esta foto? ¿Usted se acuerda de esta foto? ¿Qué hablábamos de esta foto? ¿Qué hablábamos de un bebé? ¿Qué hablábamos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué tiene que ver esta foto con el evangelismo? Con... ¿Quién se acuerda de esta fotito? Nadie se acuerda, mamá mía. Bebé recién nacido. ¿Quién se acuerda cuál era el mensaje de una foto de un recién nacido? Amén, El bebé, Ah, ya hay dos que contestan. Bien. ¿Quién? Lía. el bebé recién... Jerónimo, si no hace Sí, ruido, háblame, a ver. El bebé recién nacido necesita la leche espiritual, pero una persona grande ya necesita algo sólido. No.
no era ese, no ese es el mensaje, no era ese el mensaje, pero vos porque no estuviste en el curso de discipulado. Ahora vas a escuchar a alguien que estuvo y te va a decir. A ver, Lía Maggi. Yo recuerdo que era como la persona que era nueva en la iglesia, el bebé recién nacido. Sí. ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. Sí. Ahora, Y que la segunda etapa era, digamos, el seguimiento que le teníamos a ese hermano, esa hermana. Bien, bien. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Está bien lo que dijo ella, pero ¿alguien más quiere agregar algo? sí, era el bebé recién nacido representaba al cristiano recién llegado, ¿sí? Que requiere mucha atención, paciencia, amor y atención, ¿no? Y un acompañamiento. Muy bien. Sole Díaz, ¿querías decir algo? Amén. El bebé para mí representa de que cuando recién nace necesita el amor de las personas, las manos de las personas que están ahí en la iglesia para que lo reciban con amor, lo abracen, estén con ellos, le hablen. Aunque no entienda, siempre le tenemos que hablar, porque un bebé nosotros no entiende, pero le hablamos, le decimos cosas lindas, no entiende, pero en un momento eso va a dar fruto, porque recibe el amor que necesitaba. Perfecto, excelente. Esa es la etapa que viene del evangelismo, ¿sí? Que no nos olvidemos que uno de los aspectos de la evangelización es pasar al discipulado. O si no, le digo a los que no estuvieron en el curso de discipulado, es como tener un bebé y decir, ¡ay, qué lindo, tuvo un bebé! Lo dejo en la cuna, vámonos. ¿Qué le va a pasar a un bebé en una cuna sin que nadie le preste atención? Se muere, pobrecito. Se muere porque nadie le va a prestar atención. No va a poder crecer. No se va a poder desarrollar. Hermanos, cuando llegan... Alguien, Jerónimo, podés apagar tus... Ahí está. Si cuando llega una persona nueva en el camino del Señor, nosotros le tenemos que atender, ¿sí? A ser discípulo, a ser discípulo. ¿Y cómo nos empezábamos a dar cuenta que va a ser un discípulo? Y porque empieza a venir a la iglesia, lo que vos le aconsejás lo hace. Le cuesta hacer un montón de cosas al principio, pero no importa, trata. Y el bebé no sabe hablar, no sabe caminar, se hace encima. Vos no le decís de un día para otro, che, tenés que ir al baño, escuchame, tenés que ir al baño. No, le tenés paciencia en todas las macanadas que el cristiano nuevo se manda, porque no entiende al principio. Cada rato llora, se queja, no entiende. Y vos tenés que tener paciencia, ¿sí? Porque es necesario que nosotros los discipulemos. Esa paciencia que tenés que tener es parte del aspecto final, ¿sí? Del evangelismo y le hace entrar a la segunda etapa, ¿sí? A la segunda etapa. Esos son como aspectos de la evangelización que tenemos que ver. Vamos a ver a continuación el papel del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver el papel del Espíritu Santo. Hay distintos versículos que van a hablar de la función, cuán importante es el Espíritu Santo en el evangelismo. Número 1, el Espíritu Santo nos guía hacia la necesidad. En Hechos capítulo 8 está este pasaje, ¿sí? De este hombre que se llama Felipe, ¿sí? Felipe, si ustedes ven el capítulo 8, en los principios del capítulo 8, él estaba en pleno auge espiritual en Samaria. Él se iba por todos lados, evangelizaba lleno de gente, mucha gente, pero en un momento dice que un ángel del Señor le habló y le dijo, levántate y te vas al desierto, ¿sí? Andate al desierto, y él se levantó y fue. Y dice que en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, en el desierto, lo mandó al desierto, esto lo hablé la semana pasada, lo mandó al desierto. ¿A quién se le va a ocurrir mandar a una persona que está full, predicando a muchos, a ir a un desierto donde no hay nadie, a la vista nadie? Pero el Espíritu Santo tenía un plan. El Espíritu Santo lo mandó al desierto
Y en ese desierto había un carro pasando por ahí, un carro. Y dice que le dijo el Espíritu, acércate y júntate a ese carro. Esa era la misión. Él tenía que ir y escuchar. El Espíritu Santo lo llevó a ese carro. Oh casualidad, hermano, oh casualidad, existen las casualidades. Había una persona necesitada en el desierto y adentro de ese carro. Júntate a ese carro. Ese carro puede ser un hospital. Ese carro puede ser ¿dónde? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Yo no quiero estar en esta situación. ¿Por qué estoy pasando por acá? Y Dios te guía a una persona, ¿sí?, necesitada. Dios nos guía. Puede ser una equivocación de calle, puede ser algo que te pase inaudito, o el Espíritu Santo te dice, te quiero allá, pero Señor, yo estoy en mi auge espiritual acá en la iglesia, ¿por qué vos me sacás? ¿Por qué me sacás? Porque te voy a llevar a un desierto, donde desierto puede ser espiritual, porque vas a hablar con una persona, a donde yo te voy a mandar, ¿sí? El Señor nos guía hacia la necesidad. El Espíritu Santo es muy importante en este sentido, ¿sí? Es nuestra guía, es el que nos va a llevar. Nosotros tenemos que, por eso, estar en contacto con el Espíritu, porque Él nos va a llevar. Y aún, hermanos, te quiero decir una cosa. No solamente nos lleva a la necesidad, y no necesariamente la necesidad quiere decir que esa persona te escuche y acepte a Cristo, porque a veces te va a llevar a un lugar, hablas y esa persona... cero Dios, o sea, no le interesa, y vos ves la necesidad, pero esa persona no quiere saber nada con Dios. No importa, el Señor vio la necesidad y te mandó a vos como mensajero, como atalaya, ¿sí? Nosotros cumplimos con Dios, nosotros cumplimos con el Señor de ir y hacer la voluntad de Dios, de llevarle la palabra a esa persona, porque Dios vio la necesidad de esa persona. Número 2, Romanos, esperen que voy a correr esto, que Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Vamos a ver cuál es la función. Dice así, pastora. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Muy bien. Nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es importante en la evangelización. Nos ayuda a orar. Nosotros muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Señor nos ayuda a interceder, ¿sí? Nos ayuda a interceder. Es nuestro ayudador. En el nombre de Jesús, tengamos en cuenta siempre para el evangelismo que nos guíe a cómo orar por las almas, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos, Señor, te pido para que vos le toques el corazón y llévame y muéstrame a dónde tengo que ir, que vos le estás tocando el corazón. Hermanos, nosotros tenemos que evangelizar a todos los corazones, ¿sí? Dentro de todos los corazones van a haber gente dura y gente dura que se va a ablandar con Dios, pero no necesariamente Dios nos va a llevar sí o sí al 100% del éxito, pero Dios por un alma va a hacer todo lo posible, ¿sí? O sea, si yo tengo que ir, yo me imaginaba a Pablo y Silas, hermanos, a Pablo y Silas, que se fueron a la cárcel, que estaban ahí detenidos injustamente por predicar la palabra. Y dice que los presos oían cómo ellos alababan a Dios, cómo ellos cantaban. Ahora, si vos vas escuchando la historia hasta ahí, vos decís, ya sé quiénes son los que se van a convertir. Dios los mandó a la cárcel para que se conviertan los presos. No, porque si vos seguís la historia, el que se terminó convirtiendo era un suicida, una persona que se estaba por matar. El más cómodo de toda la cárcel se estaba por matar. ¿Quién era? El carcelero. ¿A quién se le hubiera ocurrido hasta ahí que el que se iba a convertir era el carcelero? Dice la palabra de Dios que él fue el que le dijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
¿qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice que él creyó. Y no solamente él, sino que lo llevó a la casa y se cumplió otra cosa que le dijeron a él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese mismo día, ese carcelero recibió a Cristo. Ahora, dígame, esa gente, hasta donde yo le iba diciendo el relato, parecía como que los que se iban a convertir eran los presos. No, ellos no aparecen en la historia que hubo presos que se convirtieron. Aparece que el carcelero, el que menos vos pensabas, se convirtió. Pero qué importante es ser fiel a la obediencia, ¿sí? Bueno, esto que estoy diciendo no iba en esta explicación, pero lo vale. Lo vale en el sentido de que Dios nos va a guiar a veces a gente que va a decir que sí y otra gente que nos va a escuchar, pero no son ellos, es por otra persona, ¿sí? Es por otra persona que el Señor nos lleva. Hechos 4:13, alguien que lo lea, por favor. Amén, Él da pastor. valentía. ¿Qué dice? Amén, pastor. Sí, hermano Gabriel Jiménez de Jujuy. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Miren, dice, por la valentía que tenían, por la forma de hablar. No dice, ay, mirá qué teología. Dice, estos no saben, ¿sí? Pero el Señor le da poder, hermano, le da poder. Yo he escuchado, hermanos, he ido en el tren de General Roca, de acá de Constitución a Montegrande viajando, y he visto cómo varones con su canasto, ¿sí? Muchachos que hace pocos meses conocen el Evangelio, y con qué autoridad se paran en el tren, ¿sí? Y hablan a todo el tren que va tanta gente, con una autoridad se paran delante de las personas y hablan de Cristo, y uno se queda sorprendido y vos decís, pero él dice que no sabe nada, y mirá cómo habla, y cómo las personas lo escuchan su testimonio, escuchan, le da valentía, el Espíritu Santo da valentía, uno se anima a cosas que jamás se animaría. Por eso, hermanos, si usted es una persona que es tímida, hoy hablaba con alguien, no me acuerdo quién era, que me decía, a mí me cuesta, pero sí que a todos nos cuesta, pero hay que arrancar, un día hay que arrancar. Un día te cuesta, el segundo día no te cuesta tanto, el tercer día va, el cuarto día, el quinto día es papita, hermano. Pero hay que empezar, porque la diferencia entre el que tiene timidez y el que es valiente es que el valiente un día fue tímido, pero se agarró, creyó en el Señor y un día se equivocó. El primer día te equivocás, el segundo día te equivocás, pero ya el tercer día ya te diste cuenta cómo era la cosa. Y ahí ya tenés valentía, hermano, para enfrentar. No sale perfecto la primera vez, pero existe una segunda porque arrancaste con una primera vez. Nosotros a veces subimos con los jóvenes o con las mujeres en el tren, y me acuerdo que cuando una vez le dije a las hermanas, miren hermanas, yo voy a arrancar, arranco yo. Cuando le dije eso, en el fondo dije, qué loca que soy, ¿cómo voy a hacer esto? Y digo, no, lo tengo que hacer, porque atrás mío lo van a tener que hacer ellas, pero voy a arrancar, y empecé. Hola, ¿qué tal? No le vengo a vender nada, solamente vengo a decirle en un minuto una cosa, y quiero que me escuchen, que Dios lo ama, y que Dios tiene un plan para su vida, y que Dios está dispuesto a perdonar. En un minuto, mi meta era un minuto hablar. Y en ese minuto, al principio, el primer vagón, temblé, tuve mucha vergüenza. Pero ya en el segundo vagón ya no tenía tanta vergüenza. Y el tercer vagón ya no repetí cosas, pero dije cosas que me ayudaron. Ya tenía como una forma. Y en el cuarto vagón ya, vamos, hola, ¿cómo les va? Que me presento, para hablar, ya estaba cancherita. En el quinto vagón ya la mandé a otra hermana y arrancó ella, ya la vuelta era otra persona. Y así sucesivamente. Hermanos, es la práctica, pero la práctica, ¿sí? Viene con los valientes quieren practicar, los valientes se animan, ¿sí? Hay gente que nace cara dura, pero hay gente que es tímida y el Espíritu Santo lo quiere usar, hermanos, ¿sí? A romper con esa timidez.
Todos los tímidos también tienen obligación de predicar el evangelio, ¿sí? A toda criatura. Si no te animás a 100, tenés que animarte a una, pero te tenés que animar. Vos tenés autoridad espiritual para enfrentar a la gente, ¿sí? El Señor da valentía, el Espíritu Santo nos da valentía. Dice que los discípulos con valentía se animaban a enfrentar a la gente y todos como que se asombraban y decían, pero ¿cómo puede ser? Si son gente común. Hermano, nosotros también somos la gente común de este tiempo y viviendo, ellos van a ver la gloria de Dios. Dios elige lo más vil y lo más menospreciable. A mí me pueden menospreciar mucho, pero si yo hablo de Cristo, a mí la gente me valora, porque el Señor me eligió para llevar la palabra de Dios, ¿sí? Para llevar la palabra. ¿Cómo puede ser que esta hable así? Sí, porque no tiene nada que ver con mi estudio, ¿sí? No mi capacidad. No, eso me lo fue perfeccionando el Señor. El Señor te da palabra, ¿sí? El Espíritu Santo te da valentía. Y por mí, si usted me pregunta, ¿por qué das clases? Por mí no lo daría, me daría mucha vergüenza. Yo creo que ahí hay muchísima más gente que lo hace con mucha capacidad. Hoy me toca a mí y digo, Señor, por obediencia estoy acá, porque estoy metida en esto, porque me toca hacerlo, ¿sí? Pero también soy consciente que estoy inspirando a otros que lo van a hacer muchísimo mejor, ¿sí? Hoy me toca abrir camino, pero acá hay muchos que van a dar enseñanza, ¿sí? Entonces tengo que ser valiente para que las otras generaciones digan, sí, lo vamos a hacer, sí, lo voy a hacer en nombre del Señor. Punto número 4, ¿qué hace cuál es el papel del Espíritu Santo? Número 4, pone amor en nosotros, Romanos 5:5. ¿Quién lo va a leer, por favor? Sí, ahí el hermano Edgardo de Rosario. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor da amor. Antes vos no te preocupabas por nadie. Hermanos, nosotros no tenemos que ser egoístas. Antes no nos ocupábamos de nada. Ahora Dios pone amor y el amor no es para nosotros, es para brindar a los demás. Antes éramos egoístas, pensábamos en nosotros mismos, ¿por qué? No, yo no me voy a ocupar, ¿qué me importa a los demás? Antes no amábamos a nadie, ahora amamos. Entonces, ahora, si Dios nos llenó de amor, tenemos que dar amor, tenemos que ocuparnos de llevar la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo hace eso, pone amor en nosotros. Ahora amamos. Yo tengo varias hermanas acá en la iglesia que las escucho en sus testimonios y decía, antes me importaba nada mis vecinos, no me importaba nada mis vecinos. Yo, ¿por qué me iba a ocupar de mis vecinos? ¿Qué me interesaba a mis vecinos? Sí, lo importante es que yo esté bien. Pero desde que conozco al Señor, yo estoy muy preocupada por mi vecino, me meto con mi vecino. Y bueno, hoy una de esas hermanas que cuenta ese testimonio hace una merienda toda la semana para los hijos de los vecinos. Y se preocupa, y en el tiempo del COVID, ella se ocupó de darle donde un vecino tenía COVID, ella era la única que entraba a la casa a llevarle alimento. Dios le cambió, le puso amor, y ese amor lo puso el Espíritu Santo para que ella, con ese egoísmo que antes tenía, que no le importaba a nadie, como ella lo dice, a mí no me importaba a nadie, lo importante era yo. Bueno, ahora es la que más se ocupa de los vecinos. Gloria al Señor. Punto número 5, convence de pecado. Juan 16, del 8 al 9. Lo leo. Por favor, hermano, ¿quién es? No sé, Gabriel. Sí. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice, convence de pecado. Convence de pecado. El Señor convence de pecado. Nosotros no lo convencemos a nadie. Nosotros no convencemos a nadie, hermanos. El Espíritu Santo es el que quebranta los corazones. El Espíritu Santo le toca el corazón. Hasta el más duro, ¿sí?
El Señor es el único que convence, ¿sí? Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque si no vamos a ir a hablar al divino botón. El Espíritu Santo es el que logra hacer. Y cuando usted ve que una persona empieza a cambiar de actitud, no es gloria a usted no dijo nada, fue el Espíritu Santo que llegó al fondo de esa persona y trajo convencimiento, convicción de pecado. Amén. Convicción de pecado. Vamos a seguir. Voy a seguir con otra de las pantallas. Si me deja salir, ahí está. Vamos a ver el papel de la palabra de Dios. El papel que tiene la palabra de Dios, ¿sí? En todo a ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, más a este. Esperen. Sí, este es otro de los puntos. Bueno, vamos a ver a continuación el papel de la palabra de Dios. Bien, número 1. Nos da autoridad para ganar almas. Segunda de Pedro 4, del 1 al 2. Revela el pecado. Hebreos 4. ¿Sí? Hebreos 4. Esperen que voy a correr. 4:12. Número 3. Penetra al corazón. Efesios 6:17. Genera fe. Romanos 10:17. Y produce conversión. Es muy importante usar la palabra de Dios. Por eso nosotros ahora estamos leyendo muchos versículos, porque esto es lo que transforma, ¿sí? ¿Qué dice segunda de Pedro 4, 1 y 2? ¿Qué hermano amablemente me va a hacer el favor de leer? Autoridad para ganar almas. Segunda de Pedro 4. Segunda de Pedro no existe 4. Algún error debo tener yo. Esperen. Primera de Pedro 4:1. Autoridad para ganar almas. Esperen. Estoy mirando. Bueno, déjenmelo ahí que yo ya lo voy a buscar. Revela el pecado. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Mientras que ustedes van mirando ese, a ver. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Pastora. ¿Sí? Amén. Dice, Sí, léelo. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Dice que es el que revela el pecado. Yo no sé si a usted le pasó de estar sentado en el culto, ¿sí? Y dice, ¿cómo sabe el pastor esta situación? ¿Quién contó? ¿Cuántas personas cuentan que cuando llegan a la iglesia dice, seguro que mi esposo, seguro que mi esposa, seguro que mis hijos estuvieron contando? Revela el pecado, ¿sí? La palabra de Dios saca a luz el pecado, ¿sí? Entonces, es importante para el evangelismo estar cubierto con esto. Esto dice, la palabra de Dios dice, ¿sí? Esto es lo que nos cubre a nosotros. No soy yo, nadie me chusmeó, la palabra lo dice, por eso lo estoy diciendo. La palabra llega, dice que hasta lo más profundo del corazón, revela el pecado. Y Efesios 6:17, Efesios 6:17. Efesios. Sí. Sí. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿sí? Es como una espada, y una espada llega hasta el fondo, no lastima acá, dice que llega hasta el corazón, ¿sí? La palabra de Dios
llega hasta lo más profundo, por eso lo tenemos que utilizar. Predicar con la palabra de Dios, no diga palabra, no, yo escuché que alguien dijo esto alguna vez, yo dije, no, use la palabra de Dios, sepa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es terrible cómo hace efecto en una persona. Punto número 4, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Sí? Velo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. La palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que escuchar, hermanos, ¿sí? Si usted quiere que alguien tenga fe, háblele la palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Eso es lo que hace mucho, le hace muy bien en los hogares. La persona que está rehabilitándose de drogas está en un ambiente cristiano, pero no es porque todos le dicen, todo va a estar bien, todo va a estar bien y todo va a estar bien. No, eso son palabras humanas. Es escuchar la palabra de Dios. Nunca escuchó, pero un día escuchó la palabra de Dios y eso le genera fe. Y la fe viene por oír pavadas, palabras de aliento humano, no, palabras basadas en la palabra de Dios, palabras de Dios. Eso es lo que me aumenta la fe. ¿Por qué hay muchas personas que no tienen fe? Porque dejaron de ir a las iglesias. ¿Y qué es lo que no escuchan cuando no van a la iglesia? La palabra de Dios. Y entonces no tienen fe porque no están escuchando palabra de Dios. O van a la iglesia a sentarse y no están escuchando la palabra de Dios, sino tendrían fe, ¿sí? Porque el oír la palabra de Dios produce fe. Por eso hoy les decía, no le salva a la persona venir a la iglesia. Le hace bien si va a escuchar la palabra de Dios, si no está calentando asiento. Efesios 6, 17, recién habíamos leído, pero acá dice Hebreos 4:12, perdón, léanme Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Amén, pastor. Hebreos Porque 4. la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Eso es lo que recién habíamos leído, que llega hasta allá al fondo, bueno, y eso llega tan en el fondo que produce una conversión, ¿sí? Y esa conversión que llegó hasta el corazón, que tiene que ver con esa espada de doble filo, esa espada que llega a la palabra de Dios, es lo que produce el cambio. No nos produce cambio que vos puedas estar al lado de un pastor. Conozco gente que viene a mi iglesia hace 13 años y no cambia, hermano, le digo la verdad, no cambia. Y hubo personas que vinieron una sola vez, escucharon una sola vez y la vi cambiada, ¿sí? La veo que cambia. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios a través de la palabra de Dios. No es por escuchar a personas que cambiamos, es venir a escuchar la palabra de Dios, es lo que produce el cambio, la importancia de la palabra de Dios. Hay 4 leyes, hermanos, que nosotros tenemos que ver con respecto a las leyes de la Biblia, ¿sí? De estas leyes de evangelismo, perdón. Las leyes de evangelismo, y son los puntos que vamos a estar viendo. Las 4 leyes espirituales que tenemos que saber muy bien. Algunos ya lo saben, otros no, pero tenemos que saber bien para saber por qué somos salvos, ¿sí? Así que vamos a ir viendo cada una de estas leyes espirituales. Vamos a ver el punto número 1. A ver si... Este no es. 3. 4. Acá arriba. Ahí está. Más arriba. Se me mezclaron los cartelitos. Ahí está. Número 1, la primera ley que nosotros tenemos que saber del evangelismo, este es el orden por el cual nosotros tenemos que hablarle a la gente, es el siguiente: que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Cómo Dios demuestra que nos ama?
diciendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Juan, que ha dado a su Hijo unigénito. Ha amado a Paula, me amó a mí. Ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. El Señor lo que me quiere dar a mí es vida eterna. ¿Sí? ¿Se recuerda este versículo que yo la semana pasada le decía? Nosotros tenemos que hablar del amor de Dios. No que Dios me ama, por eso a mí Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar prosperidad, que es lo que mucha gente está predicando en este tiempo. Estas son las verdades, las leyes espirituales que nosotros tenemos que predicar cuando nosotros hablamos del Evangelio. Es que amó tanto Dios, tanto, que dio lo mejor, ¿sí? No dio cualquier cosa, no mandó un ángel a morir en la cruz, mandó a su Hijo, ¿sí? Lo mejor mandó, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Él lo que quiere que nosotros tengamos es vida eterna. Lo demuestra en su amor. ¿Cuál es el plan de Dios? Ya que nos ama tanto, mire, dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seamos plenamente felices. Feliz quiere decir, no que te maté de la risa todos los días, no, porque cuando mañana a mí me entreguen la boleta del sur, muy felizmente no voy a estar, seguramente. Pero no importa, mi vida no te tiene que ir amargada mañana porque me llegó la boleta del sur, sino que sea plena, ¿sí? Plenitud. Puedo estar pasando dificultades, pero yo sé que tengo paz, el Señor está conmigo, me metió en esto, el Señor me saca, tengo plenitud, tengo vida en abundancia, ¿sí? No soy circunstancial. Hoy me saludaron todos, estoy bien. Mañana no me saludan nadie, estoy re mal. No, tengo vida en abundancia, ¿sí? Vida y vida en abundancia, ¿sí? Una persona que transmite vida, ¿sí? El plan de Dios es que nosotros vivamos con propósito, ¿sí? Entonces una persona está viendo, a ver, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? Yo tengo que ser de bendición. Usted se levanta todos los días y dice, Dios me dio vida y vida en abundancia. Señor, mi Dios, que hoy pueda ser de bendición a alguien, aunque sea un pequeño que le dé un vaso de agua, dice que ese pequeño representa a Dios, representa a Dios. Entonces, no existe las cosas chiquitas. A cualquiera que le demos, a cualquier pequeño quiere decir a alguien que todos menosprecian, a nadie tiene en cuenta, uno se lo está dando al Señor. Cambia nuestra vida, todo tiene un propósito, amén. Entonces, ese es el plan de Dios, ¿sí? Ese es el punto número 1 que nosotros tenemos que saber y experimentar. El punto número 3, el número 2, perdón. El número 2, la ley, ¿sí? Dice, el hombre se apartó de Dios buscando su propio destino. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos pecamos. Mire, usted tenga un nenito solito, ese nenito hace lo malo desde que nació, desde que nace, manipula desde los 2 meses, se dio cuenta que si llora más, la gente le da bolilla, más llora, más le van a dar bolilla, más, la otra vez yo le decía a un hermano, ¿quién le enseñó a un nenito a tirarse en el piso? Golpear con las manos así y zamarrear y hacer escándalo y caprichoso, y hacer capricho. ¿Quién le enseña a un nene a ser mañoso? ¿Sí? Nadie le enseña, ya desde pequeño nosotros ya es como que buscamos naturalmente hacer lo malo, ¿sí? No hay alguien que desde que nació busca el bien. Ah, no voy a llorar porque mi madre está durmiendo, dormiré y la dejaré tranquila a mi mamá. No, un bebé desde que nace, ¡guau! ¡Quiero el pecho! ¡guau! O sea, busca, ya tiene una naturaleza egoísta. Desde que nacemos
ya rompimos, ¿sí? La comunión con Dios, ¿sí? O sea, ya tenemos tendencia a hacer lo malo. Si usted no lleva a su hijo de chiquitito a la iglesia, ya por sí solo va a hacer lo malo, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es llevarlo al camino de Dios para que lo malo que tiene se pueda enderezar, ¿sí? Que pueda conocer al Señor de pequeño, ¿sí? Traerle para el camino de Dios. Pero todos están destituidos de la gloria de Dios, están apartados de la gloria de Dios. Dice que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su voluntad obstinada y egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se interrumpió. Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La Biblia habla en Romanos también, Romanos 3 dice, no hay uno que busque hacer lo bueno, ¿sí? Nadie busca de entrada hacer lo bueno. Le vuelvo a repetir, ya de nacimiento nada más somos ya de un corazón egoísta, ¿sí? Queremos hacer la nuestra, queremos satisfacer nuestros gustos y nuestros caprichos, ¿sí? El hombre se aparta de Dios. El versículo de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Estamos separados de Dios para siempre. Esa es la muerte espiritual. Mire, hermano, no es que estamos muertos, porque acá yo veo a mi vecino todo vivito y coleando, pero ninguno quiere saber nada con Dios. Y como no quieren saber nada con Dios, ¿sí? Están muertos. Es el precio de la muerte, es el precio de practicar el pecado. Es estar lejos de Dios para siempre. Se hace una profunda separación, ¿sí? Yo quiero que mire este dibujito que yo estoy marcando acá, ¿sí? El hombre se separa de Dios a través del pecado. Cae. Antes estaba en comunión, pero el pecado los hizo separar. El hombre es apartado a causa del pecado, se separa, ¿sí? de Dios, ¿sí? Y muere para siempre. Puede estar vivo, pero lejos de Dios, ¿sí? Lejos de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador. Un gran abismo lo separa. Continuamente el hombre ha estado tratando de cruzar esa brecha, utilizando sus propios recursos como la religión, la filosofía, la moral, las buenas obras, pero sin resultado, ¿sí? Sin resultados. Estamos lejos de Dios, hermanos. La gente dice, voy a hacer cosas buenas, así tapo mis pecados. No, nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por obras. No podemos llegar a Dios por obras. Hay gente que dice, me voy a ir en diciembre a la Virgen de, no sé, de donde sea, de Cacupé, de San Nicolás, de las Nieves, de Catamarca, me voy a caminar un trecho de 15 kilómetros y así Dios me va a perdonar. No es por sacrificio que nosotros llegamos a tapar nuestros pecados, ¿sí? Todos pecamos y estamos destituidos. Todos pecamos y estamos destituidos del Señor. La única solución al problema de la separación entre el hombre y Dios, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador, ¿sí? Por eso, hermanos, cuando alguien le dice, no, porque yo creo en el Gauchito Gil, no, porque no, la Biblia dice, la palabra de Dios, sí dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, un solo mediador, no dice un pastor y Dios, no, es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres, porque estábamos separados, el único que nos puede acercar. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en nuestro lugar. A nosotros nos tocaba morir en la cruz, era la peor muerte, el peor destino teníamos nosotros, ¿sí? Espiritualmente hablando. No es que yo voy a morir en una cruz, sino que me tocaba la muerte.
física y eterna, para siempre estar lejos de Dios. Pero Jesús dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por aquel que hizo menos pecados y por aquel que está con cadena perpetua por las peores maldades del mundo. Jesús murió. Por aquel que vos no perdonarías, Jesús perdonó. Murió en la cruz por esa persona, ¿sí? Jesús murió en nuestro lugar. Punto número B, Jesucristo resucitó. Porque yo puedo decir, hermano, tranquilo, yo lo amo a usted, lo amo amo a su familia, voy a morir en la cruz por usted. Yo me muero y me remuero, hermanos, y no resucito. ¿Por qué? Porque yo tengo pecados propios. Yo no tengo poder para salvar a nadie. Yo puedo amar, pero no puedo salvar a nadie. Jesús murió y resucitó, tuvo poder para vencer la muerte. ¿Por qué? Porque dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sí? Esto está hablando de que Jesucristo resucitó. Lo vieron mucha gente. No lo vieron los 12 discípulos nada más. Dice que entre medio de que Jesús resucitó y ascendiera a los cielos, hubo como 500 personas que fueron testigos de que Jesús resucitó. Lo vieron a Jesús. No solamente los 12, 500 personas lo vieron. Jesucristo es el único camino al Padre. La única solución al problema espiritual del pecado es Jesucristo. La única solución, el único camino. Hoy yo le decía a usted, no es uno de los caminos. Vaya, está bien, vos vas a Buda, vos vas a otro Dios, a Mahoma, nos vamos a encontrar todos en el cielo. No, no, el único camino, según la palabra de Dios, es Jesús. Yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Ahí no dice, hagan cosas buenas y van a llegar al cielo. No, no, por mí van a llegar. ¿Sí? ¿De qué manera? Si creemos en Jesús. Si creemos en Jesús. Vamos al siguiente cuadrito. Recién vimos esta separación. La obra de Jesús, ¿sí? En la cruz, que es lo único que nos puede acercar, es Jesús. Y vamos al punto número 4. Déjenmelo ver que me aparezca acá. Acá está. Punto número 4. El hombre individualmente debe aceptar a Jesucristo. ¿Sí? Para alcanzar ese sacrificio de Jesús, el hombre tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor para ser salvo y así poder experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron a Jesús. Mire, hermanos, yo siempre doy este ejemplo. Un regalo o se acepta o se rechaza. El regalo está, Jesús ya dio su vida. O lo acepto o no lo acepto. No tengo que hacer nada. Ya está pago. A los que le recibieron, a los que creen en el sacrificio de Jesús, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿existe alguna razón que le impida aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Ahora mismo aceptamos a Cristo mediante una invitación personal. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Uno le escucha al Señor, abre la puerta, entra Jesús. ¿Sí? Entra Jesús. Y voy a compartir con él. Es una invitación. Por eso nosotros tenemos que saber que el Señor nos quiere dar, le da oportunidad, ¿sí? Y todo es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Hay una vida nueva. El Señor, ¿sí? Nos hace una vida nueva y nos hace entrar, ¿sí? Nos permite, nosotros lo hacemos entrar en nuestra vida y Él nos ayuda. Él ordena nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestro corazón, ¿sí?
Qué bueno es saber que el Señor ordena nuestra vida. Voy a sacar la pantalla, ¿sí? A ver si mi ayudante me ayuda. Hermanos, bien. Hermanos, 4 leyes. Estos son los versículos que nosotros tenemos que saber con respecto, ¿sí? Con respecto a la palabra de Dios del evangelismo, ¿sí? Nosotros tenemos que predicar este evangelio. El Señor nos ama, somos pecadores, no hay uno que haga lo bueno, no hay uno solo. Si vos le preguntas a alguien, ¿vos sos perfecto? ¿Vos sos perfecto? Y la persona te va a decir, no, yo no soy perfecto. Bueno, entonces solamente aquellos que son perfectos, que están limpios, sí, limpio quiere decir que son perfectos delante de Dios, pueden estar en la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿alguien está limpio? Ninguno. Pero si aceptamos el sacrificio de Cristo, Él nos limpia, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Él nos limpia. Hermanos, por nuestra justicia no somos salvos. Nosotros somos salvos por gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia de Dios? Yo no merecía. No hice nada, no alcanza nada. ¿Sí? No alcanza para pagar. No alcanza. ¿Sí? Es como que usted tenga una deuda con el banco de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos y diga, no me alcanza la vida para pagar. No me va a alcanzar la vida. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, así Jesús vino y pagó la deuda que nosotros no podíamos. Y nosotros decimos, pero ¿cómo voy a hacer si yo no tengo plata para pagar? Yo no tengo plata para pagar esto. Así nosotros también tenemos que dedicarle al Señor nuestra vida, ¿sí? Por eso el Señor tiene que ser Señor con S mayúscula, ¿sí? No solo mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Hablarle del señorío de Cristo. Señor de Cristo. Dice que en la época que Jesús vivía estaban los romanos. La gente tenía que decir Kyrios César. Kyrios César es el Kyrios, es el Señor. Kyrios quería decir Señor. Kyrios César. Y los primeros cristianos, ¿sí? Los primeros cristianos tenían que decir delante de los romanos, Kyrios es Jesús. Kyrios es Jesús. Los problemas que le traía. Reconocer, confesar públicamente que ellos tenían como Señor a un tal Jesús. Los problemas que le traía. Porque al único que se le daba la exaltación, el amo, era César, ¿sí? Y esas personas se animaban y decían, no, yo confieso con mi boca, Kyrios es el Señor, que Jesús es el Señor, ¿sí? Ellos reconocían. Hermanos, estamos en un tiempo donde tenemos libertad para testificar. Tenemos que aprovechar esa libertad. Y el día que se corte esa libertad, también va a salir a luz quiénes son los verdaderos cristianos, porque van a estar dispuestos a decir, Jesucristo es el Señor. Y si tengo que ir preso porque dije esto, me voy presa. Y si me tienen que pegar porque hay una ley que dice que se le pega a la persona que dice que Jesús es el Señor, me pegarán, ¿sí? Ese tiene que ser nuestro sentir, no solamente porque hay libertad. Y el día que no haya libertad, también tenemos que estar dispuestos a llevar el Evangelio, hermanos, ¿sí? A decir que Cristo es el Señor, el amo, es mi amo, ¿sí? Él está en primer lugar, amén. Próximamente, la próxima clase va a tener que ver con cuáles son los obstáculos del evangelismo, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos del evangelismo? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas traban que el evangelismo se cumpla? ¿Cuáles son los obstáculos? Así que Dios mediante, el pastor Fabio va a estar desarrollando ese tema. Los obstáculos del evangelismo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ¿sí? Y lo invito, hermano, le invito, hermana, a que pueda preparar su corazón para ese día. Le invito, hermano, a prepararse con la palabra de Dios para evangelizar, ¿sí? Nosotros no nos tiene que agarrar desprevenidos. Lo que usted sepa hoy,
enséñelo, compártalo. No sea mezquino. No sea mezquino. Lo que tenga del Señor, compártalo. ¿Sí? Alguien le compartió de Cristo. No creo que haya sido un teólogo solamente el que puede predicar la palabra de Dios. No dice la Biblia, ustedes, los teólogos salgan, los que no saben mucho no salgan. No, no, no hay que ser teólogo. Hay que ser testigo. Yo soy testigo. Mírame a mí. Yo soy testigo. ¿Vos ves algo distinto en mí? Sí, yo veo que vos tenés amor, tenés paciencia. Sí, sí. Y bueno, yo soy testigo. ¿Ves? ¿Vos te pensás que yo soy solo así? No, Dios me está cambiando, Dios me está ayudando. ¿Ves que cuando vos me decís que yo soy distinto? Es porque, y ahí aprovecho. ¿Sí? Porque si yo no hablo, yo me estoy llevando la gloria. Y uno no es bueno porque sí, uno es bueno porque Dios nos está iluminando la vida, ¿sí? Y nos da sentido en la vida. ¿Ven? Hermanos, le doy gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo, amén, por la vida de ustedes. En este tiempo quiero aprovechar esta oportunidad. La hermana Georgina está por ahí, la hermana Georgina. Sí, amén, pastora, acá estoy. Sí. Ella quería contar un testimonio después de la clase, la última clase, ella tuvo una oportunidad. Ella brevemente va a contar una experiencia. Amén, buenas noches, los saludo con la paz del Señor, desde acá, desde San Salvador de Jujuy. Sí, le contaba a la pastora a través de mensaje que el día viernes nosotros tuvimos la reunión de damas, de mujeres, y bueno, la pastora nos pidió que salgamos a evangelizar, y me tocó salir con una hermana, ¿sí? Una hermana de la iglesia. Le contaba a la pastora que por ahí como que me costaba un poco a mí salir con alguien, ¿sí? Y más si es mujer, ¿sí? Salir y decir y estar con esa persona, porque por ahí, por mi carácter, porque me cuesta mucho, me cuesta un montón. Pero aprendí, podía enseñar a la hermana lo importante que es tocar todas las puertas, no solamente una, sino tocar todas las puertas. Pude aprender con la hermana por ahí algunas cosas que ella tenía, que por ahí yo no sabía. Pudimos orar juntas y empezar a caminar. Caminamos bastante, casi 1 hora y media más o menos estuvimos caminando, trayendo más hermanas a la iglesia. Llegaron 5 hermanas de todas las casas que hemos visitado, llegaron 5 hermanas a participar de la reunión de mujeres, y fue de mucha bendición para las dos, tanto para mí como para la hermana que me acompañó, que es la hermana Mónica. Fue de mucha bendición porque las dos pudimos tener un momento, las dos juntas en comunión, aprender las dos, salir las dos, y con el mismo sentir que era golpear la puerta e invitar a las personas que no éramos nosotras, ¿sí? Sino era que Jesús quería entrar a la casa de ellas. Amén. Eso era lo que le querías compartir. Gracias, hermana Georgina. Y un detalle que me quedo de lo que ella dice, tuvimos que golpear 1 hora y media, estuvieron llamando gente. Pero miren si ellas no hubieran ido, ¿cuántas hermanas no hubieran llegado ese día a la iglesia? 5 hermanas, 5 personas. Ellas fueron, golpearon, ¿sí? Tuvieron que ir varias, pero en un momento Dios hizo. Cuando más personas invité, caminemos, hablemos del Señor, ¿sí? Y la querramos acercar al Señor, más vamos a recibir. Menos personitas, invitamos, menos saldo de posibilidades hay. Más personas tenemos posibilidades de alcanzar. Alguien más había que me dijo, Gabriel Jiménez puede ser, o alguien me dijo, Natalia Ivalo puede ser que me habías dicho de algo. No me dijo nada. ¿Qué me dijiste, Natalia? Gabriel, ya sé que me dijo Natalia, ya me acordé, de evangelismo hablamos. ¿Alguien más quiere compartir algo? Gabriel Jiménez. Bendiciones, pastora. Todo Jujuy, hermano, ¿qué onda, hermano? Lo demás. Yo le voy a dar gracias a Dios y compartirle hoy a usted también, ¿no? De lo que es el discipulado. El discipulado fue tremendo para mi vida porque lo aprendí, lo recibí de parte del Señor, y instantáneamente vino la bendición porque empezaron las vacaciones de invierno y mi hijo tiene un grupo de amigos
mayores, y todo con distintos problemitas, ¿no? 19, 17, 18 años, igual que mi hijo, y bueno, Dios me dio el privilegio de tenerlos una semana acá en mi casa conmigo, de poder llevarlos a la reunión de caballeros, de poder llevarlos al comedor, a prender el fuego, a juntar leña, a salir a evangelizar. Y la verdad que tremendo. Y lo más fuerte fue que en el día de la reunión de los caballeros, había uno que estaba con los ojos cerrados y él es como el más malo del grupo, ¿no? El que pelea por todos. Entonces yo de adelante del púlpito le dije que le invité a que cerrase sus ojos para que él pueda recibir lo que Jesús tenía para su vida. Y bueno, cuando terminó el culto, una bendición, compartimos, veníamos caminando, me dice, don Gaby, ¿sabe que cuando usted me dijo que cierre los ojos, alguien se me puso a mi lado, junto a mí, me dijo. Y viste que le dije, fue Jesús. Porque cuando nos ponemos de acuerdo, cuando 2 o 3 nos ponemos, buscamos su presencia, Él está en medio nuestro, le digo, uy, se quebrantó, me abrazó, después, y bueno, hasta hoy están viniendo y esa es la bendición de Dios de poder, ya tan pronto poder poner por obra esta enseñanza tan valiosa para nuestras vidas, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por eso y por estos jóvenes que estamos orando para que sigan, y la verdad que están entusiasmados. Gabriel, un buen testimonio. Para mí es un buen testimonio que alienta a muchos, ¿sí? De que están... Solamente Jujuy está pasando esto, hermano. ¿Qué pasó, hermano? La obediencia está en el norte. ¿Alguien más quiere compartir? Amén. Sí, el hermano Jerónimo, sí. Sí, amén. Sabe que yo le quiero compartir algo que en estos días, el viernes pasado fuimos con los hermanos de Jahuel y salimos a evangelizar y a predicar para traer almas a los pies de Cristo. Y sabe que lo escuchaba a los chicos cómo predicaban a través de su experiencia, porque hay muchos chicos que han sufrido muchos golpes a pesar de ser jóvenes, y estuvimos ahí llevando el mensaje, fuimos un par de cuadras, ¿no? Pero lo más importante de todo, ¿no? Que en un momento yo lo escuché a un joven cómo le predicaba las cosas que le decía, y después seguimos caminando. Un joven dice, el Ricky, vamos a dar una vuelta más, vamos a pegar una vuelta más porque ya terminamos. Y dije, bueno, vamos. Y ahí a la vuelta había una señora que había perdido, su esposo había perdido un hijo hacía un mes, era algo muy reciente, y me dice, mira, perdóname, pero no te puedo atender, estamos mal, hemos perdido a nuestro hijo, y ¿sabe qué? Dije, si quiere lo puede llamar a su esposo y vamos a orar hoy con un grupo de chicos. Y él me dijo, ella me dijo, no, te agradezco, pero bueno, en ese momento digo, bueno, voy a orar por usted. Y esa persona aceptó la oración, y sabe que yo me volví con un regozo y le compartí a los chicos, porque le decía, el gozo del Señor es nuestra fuerza, porque el Señor nos ve a nosotros y se goza, porque habían un grupo de jóvenes de ahí, y jóvenes también mujeres, y compartíamos eso lindo, así como el Señor se goza, Él derrama, oramos en ese momento, y derrama su espíritu sobre nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Era lo que estaba hablando usted también. Así que es algo hermoso que pudimos experimentar y vivir, porque eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Predicar el Evangelio y también motivando a otros jóvenes. Así que eso solamente. Así que bueno, bendiciones. Gloria al Señor. Gracias, hermano Jerónimo. Un testimonio también que suma. Aparte, él trabaja acá en Monte Grande, entonces me acuerdo que él cuando dijo ese día, voy a terminar de trabajar y me voy a ir a evangelizar. Estaba cansado porque había caminado, había trabajado, pero después me contó, estoy contento de que valió la pena ir y ser obediente a no dejar de ir a evangelizar porque él estaba cansado y porque había trabajado, sino que el Señor lo usó. Gloria a Dios. Y me contó al día siguiente, estoy contento. Y me acordaba de este versículo, recién cuando vos decías, el gozo en la tierra, ¿sí? Que a uno le da gozo
en la obediencia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? Último testimonio, ¿sí? El evangelismo, el evangelio hay que compartir, hermanos, no tenemos que callar. Es un mandato y una necesidad. Le damos gracias a Dios porque en cada uno de nosotros representamos distintos lugares. Donde estoy yo, usted no está. Así que Dios no le va a pedir cuenta por mi barrio, me va a pedir cuenta a mí. A cada uno afecta a distintas personas. Esto no depende, y le vuelvo a repetir, no tiene que decir el pastor todas las reuniones, acuérdense de evangelizar. No, la palabra de Dios nos dice, vayan y prediquen, ¿sí? No tiene que haber una campaña evangelística para que yo invite a alguien a conocer a Cristo. No tiene que haber un movimiento evangelístico de un determinado día. Todos los días tenemos que tener ese ojo abierto para estar dispuestos a predicar y ser de bendición a alguien, no porque cambie, no porque mejore la relación, decíamos la otra vez, con su esposo, esa persona, o mejore su economía, sino para que sea salva, ¿sí? Para que sea salva, para que se arrepienta de sus pecados, reconozca a Jesús como Salvador, ¿sí? Y que es el único que le puede limpiar sus pecados, ¿sí? El único que le puede limpiar sus pecados y lo puede ayudar a acercarse a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, ¿sí? Pastor, ¿querías decir algo? Ah, estaba saludando. Perdón, moviste la mano y pensé que estabas diciendo algo. Sí, esperen que mi discípulo me está cortando.